La niña fue enviada a hacer una diligencia para su madre. Los minutos pasaban y resultaba claro que no se había ido de paseo. ¡Vicky! ¡Vicky! Sin pistas acerca de su paradero, las autoridades locales pidieron ayuda al FBI. Becky Lynn Hutchinson no tenía que ir lejos, pero hubo que buscarla en 3 estados. Los archivos del FBI. Todos los padres llegan a preguntarse, ¿cuándo mi hijo tiene edad para salir solo de casa? Para una madre en Tucson, el paseo de su hija de 8 años al buzón de la esquina fue una pesadilla de 2 meses. Según el Estatuto Federal de Secuestros, el FBI puede intervenir luego de 24 horas. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Rastrear a un delincuente sexual bajo libertad condicional requiere muchos agentes. Pero solo el valor de una madre puede cambiar la ley que liberó al monstruo. El secuestrador. Lunes, 17 de septiembre de 1984. A las 3 de la tarde en Flowing Wells, en las afueras de Tucson, Arizona, Vicky Lynn Hutchinson, de 8 años, llegaba de la escuela y ayudaba a su madre a enviar una tarjeta de cumpleaños a su tía. Su hermana mayor estaba en el colegio para su práctica de atletismo, y Vicky le pidió permiso a su madre para enviar la carta. El buzón estaba a poco más de 2 calles. Luego de decirle que regresara antes de las 3:30, Debbie Carlson le permitió ir a su entusiasmada hija menor. Según la señora Carson, el trayecto hasta el buzón y de regreso tomaría menos de 10 minutos. Enviamos sola a Vicky y fue la primera vez que yo envié a una de mis hijas sola para hacer una diligencia. Nosotros siempre las acompañábamos. La pequeña Vicky Lynn Hutchinson vivía su primera aventura solitaria. Su madre dice que Vicky rebosaba de orgullo por la responsabilidad que se le había asignado. Prometió que regresaría directo a casa luego de enviar la tarjeta. A 20 minutos de que saliera Vicky, Debbie Carson se tranquilizó al oír el sonido de la puerta del frente. ¿Stephanie? Y se sorprendió al ver que era la hermana mayor de Vicky, Stephanie. Hazme un favor, ve a buscar a tu hermana. Habían cancelado su práctica de atletismo. Vicky fue al buzón de correo hace 15 La minutos. señora Carson le dijo que Vicky había ido a enviar una carta, pero que no había regresado. Claro. Stephanie pensó que su hermana estaría jugando con una amiga. Stephanie dijo, oh, iré a buscarla. Es probable que esté en casa de Jennifer. Y fue Stephanie. Por segunda vez en un día, yo enviaba a una de mis hijas sin acompañar. Stephanie encontró la bicicleta de Vicky a un costado del camino. ¡Vicky! Gritó el nombre de su hermana. ¡Vicky! Fue rápidamente a decírselo a su madre. ¡Vicky! De inmediato esa fue una señal para mí, porque Vicky nunca habría dejado su bicicleta en medio de la calle. La bicicleta era su orgullo. Ella cuidaba esa bicicleta como si fuera su mejor posesión. Debbie Carson fue al lugar con su hija para recuperar la bicicleta de Vicky. ¡Vicky! En una casa vecina, Stephanie preguntó si alguien había visto a su hermana menor. ¡Vicky! Nadie respondió. No hay nadie en casa. Poco después de cargar en el auto la bicicleta de Vicky, la señora Carson se sintió abrumada. Estaba regresando a casa y comencé a llorar sin control. Simplemente sentí que algo estaba mal. Algo salía de lo habitual. Algo estaba mal. De acuerdo, ¿cuándo vio a su hija por última vez? La señora Carson llamó a la oficina del alguacil del condado de Pima.
y le pidió al señor Carson que volviera de su trabajo. Su hija había desaparecido solo 90 minutos antes, pero en la comunidad creció rápidamente la preocupación. Todos reaccionaron de la misma manera. Algo estaba mal. Había algo que no era correcto en esa situación. Voy a darle su Vicky fue al tarjeta. buzón de correo hace 15 minutos. Jebby Carson entregó fotos de Vicky a los agentes del departamento del alguacil del condado de Pima. La policía siguió el recorrido de Vicky para ver dónde ella tendría problemas. Su destino era el buzón de correo frente a una tienda, cerca de un cruce muy transitado, a unas pocas calles de su casa. Sí, señor. ¿Cómo está? Soy Tom Kerner, de la oficina del comisionado. Se le preguntó al gerente si había visto a la niña de 8 años. ¿La ha visto? ¿Usted la reconoce? El gerente la vio comprar en la tienda antes, pero no la había visto ese día. ¿La ha visto, digamos, en las últimas 2 horas? Los agentes también recorrieron el vecindario circundante. Investigaron primero en la casa de su mejor amiga. La señora Spencer informó que ella y su hija no habían visto a Vicky ese día. Luego su hijo de 5 años dijo algo. ¿Has visto a Vicky? Dijo que Vicky había pasado por allí buscando a Jennifer. Hey, ¿está Jennifer ahí? Él contestó que Jennifer no estaba allí y Vicky se alejó en bicicleta hacia su casa. Según parecía, ya había enviado la tarjeta. Dile, ¿ha visto allí? el sendero de bicicleta? Cuando el pequeño terminaba su historia, 2 niños mayores se acercaron a la gente. Afirmaron que también habían visto a Vicky alejándose de la tienda. ¿Has visto a Vicky? Momentos antes de sobrepasarla, habían visto un auto negro con placas de California. Avanzaba tan lento que también lo sobrepasaron con sus bicicletas. Dijeron que se dirigía hacia Vicky, pero no esperaron para ver si el auto la sobrepasaba. Y no vieron al conductor. Si hace contacto con cualquiera de ustedes, Los investigadores consideraron que un auto de otro estado a baja velocidad y justo cuando Vicky desaparecía, era sospechoso. les diré que voy a darles mi tarjeta. Aunque podría tratarse solo de un visitante en busca de una dirección, el alguacil debía considerar la posibilidad de que la pequeña hubiera sido secuestrada. Las autoridades toman muy en serio un caso así. Han aprendido a prepararse para lo peor. El alguacil llamó al detective de homicidios Gary Damers. El alguacil decidió que era importante que el destacamento de homicidios manejara este caso, ¿no? Dada la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson, teníamos la sensación de que había sido secuestrada y que estábamos frente a un proceso que podía llegar a convertirse en un caso de homicidios. Por eso fuimos convocados antes de lo habitual. Pocas horas después se cerró una escuela primaria cercana y se armó allí un centro de comando. Ese fue el centro de información para cualquier dato o pista. La noticia de la desaparición de Vicky fue difundida y no hubo problemas en hallar voluntarios para los teléfonos. Hubo un aluvión de llamados. Los agentes del alguacil, junto a cientos de voluntarios, organizaron una inspección del área. Se desplegaron en círculos concéntricos desde el último lugar donde Vicky había sido vista. Recorrieron los campos buscando señales de la niña. Pero no hallaron nada. Ni siquiera los perros detectaron su rastro. Pasaron horas sin novedades.
Las llamadas eran de amigos y familiares preocupados. Todavía no llegaba ninguna novedad. Muy bien, gracias. Nada acerca de Vicky. Según el Estatuto Federal de Secuestros, el departamento del alguacil de Pima podía solicitar la intervención del FBI. Al segundo día de la desaparición de Vicky, el agente especial Larry Bagley, de la oficina del FBI en Tucson, tomó la misión. La única evidencia era que una pequeña muy responsable había salido de su casa y que hallaron su bicicleta en medio de la calle y que ella no volvió a casa, suficiente para que nos involucremos según el Estatuto de Secuestros. En el caso de un niño desaparecido, las probabilidades de un regreso a salvo son mayores cuando la acción es inmediata. El FBI podía extender la investigación más allá del estado de Arizona si fuera necesario. La participación de los agentes dio a Debbie Carson la esperanza de una solución rápida. A pocas calles, en el centro de comando de la escuela, agentes y voluntarios seguían trabajando en los teléfonos. A esta altura parecía que todo Tucson sabía sobre la desaparición de la niña de 1,20 m, 27 kilogramos y cabello castaño rojizo. Y todo el mundo parecía estar llamando. Algunos eran bromistas, otros solo estaban mal informados, y había que responder y procesar cada llamado. Finalmente, entre docenas de pistas esperanzadas pero inútiles, un llamado traía cierta esperanza. Una mujer llamó para reportar que creía haber visto a Vicky Lynn Hoskinson en el centro comercial la noche anterior. Hola, ¿podría hablar con un detective, por favor? Era vendedora en una tienda de juguetes. Dijo a las autoridades que una mujer con sombrero de ala ancha había entrado en la tienda con una niña enfadada que se parecía a Vicky Lynn. ¿Quieres comprar el conejo? La mujer trató de calmar a la niña con un juguete. $15. Pagó en efectivo por la compra sacando el dinero de un sobre. La vendedora notó que la mujer llevaba una bolsa de otra tienda del centro comercial. Luego de pagar, las dos se fueron discutiendo sobre lo que iban a cenar. La vendedora aceptó ir al centro de comando para ayudar a obtener un boceto. A través de su descripción, un artista de la policía creó un dibujo del rostro de la mujer. Era la primera pista concreta. Por la manera en que la mujer trataba a la niña, los investigadores creían que pudo haber perdido a su hijo y con desesperación trataba de reemplazarlo con el hijo de otro. Era reconfortante pensar que Vicky era cuidada por su secuestradora. Pero la teoría tenía claras inconsistencias para el agente Bagley. Era muy poco probable para mí que una persona raptara a Vicky Lynn y luego la llevara a un lugar público para ser vista con ella. Eso y el hecho de que Debbie había dicho que Vicky Lynn nunca acompañaría intencionalmente a un extraño en público sin tratar de huir. Pero tal vez Vicky no habría escapado de la mujer porque esta no era extraña para la niña. Los investigadores regresaron al vecindario de Vicky esperando que alguien reconociera el boceto y les diera un nombre. Llámame. No hallaron a nadie que pudiera hacerlo. Muy bien. Está bien. Gracias. Adiós. Buen día. Muchas pistas que identificaban o de personas creyendo identificar a la mujer fueron telefoneadas al puesto de comando y cada una de ellas fue analizada por un investigador o un detective. Discúlpeme, señora. Los investigadores recorrieron el centro comercial, incluida la tienda cuya bolsa llevaba la mujer. Oficial Nolan, departamento del alguacil. Mire este boceto. Allí alguien reconoció a la mujer, recordando que una niña estaba con ella.
E incluso comentó que la mujer usaba un sombrero de ala ancha. Este detalle no estaba incluido en el boceto. A medida que aparecían nuevos testigos, todo Tucson tenía la esperanza de que Vicky Lynn Hoskinson fuera encontrada con vida. A pesar de sus dudas, los investigadores siguieron su única pista. Necesitaban identificar a la mujer del centro comercial, que según una testigo había secuestrado a Vicky. En un colegio cerca de allí, un estudiante creyó reconocer el rostro de la mujer. ¿La viste? Yo la vi. ¿Dónde la viste? Ayer fuera de mi casa. Dijo haber visto a la mujer con la pequeña en un automóvil oscuro la tarde anterior. Recordaba que el automóvil era un Monte Carlo negro. Una pequeña niña parecida a Vicky miraba por la ventanilla. Él creía que la mujer que conducía era la misma que mostraba el boceto. Discúlpeme. Los investigadores se preguntaban si era el mismo auto visto en el vecindario por los niños en bicicleta. Muy bien, está bien. El Monte Carlo que fue visto era una pista para nosotros porque parecía tener en verdad mucha importancia, pero no pudimos hacer mucho con él. Buscamos modelos Monte Carlo y no conseguimos nada de eso. En el centro de comando seguían apareciendo testigos de todas las edades. Una madre llegó con su hijo de 3 años. Lo ayudó a describir qué había visto el día anterior. Ellos vivían del otro lado de la calle donde fuera hallada la bicicleta de Vicky. Aquella tarde, dijo, su hijo jugaba en el patio delantero. Cuando ella entró en la casa por un momento, el niño dijo que vio a una pequeña en una bicicleta rosa y un automóvil negro de carrera que la atropelló. Dijo que una niña grande de cabello largo bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Parecía que este niño había sido testigo del secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Y de qué color era? Negro. Negro. Su descripción reavivó las sospechas de que Vicky podía haber sido raptada por la mujer del centro comercial. Pero él era demasiado pequeño para dar más detalles útiles. Y su madre no había escuchado ni visto nada. Los agentes inspeccionaron el lugar donde se había hallado la bicicleta de Vicky Lynn, por si algo pudo haber pasado inadvertido. El agente Bagley hizo un hallazgo crucial. Un detalle que antes no había sido reportado. Había una muesca reciente en un poste a 40 o 45 centímetros del suelo y no era el punto de contacto para un auto grande. Me parecía que estaba recién hecha. Me dio la impresión de que el auto habría golpeado la bicicleta y luego chocado contra este poste. Llegó a la conclusión de que el pequeño auto negro con placas de California visto a unos metros podría haber sido el auto que chocara al poste a esa altura. No hay evidencia. El agente preguntó si otros investigadores habían recibido reportes de un auto negro de otro estado en el área. Un detective los había recibido. Ese mismo día le había tomado declaración a Sam Hall, el profesor de gimnasia de la escuela primaria. Hall habló de un vehículo sospechoso en el campo de la escuela el 17 de septiembre a las 3 de la tarde, 20 minutos antes de que Vicky fuera vista por última vez en el vecindario. Dijo que primero advirtió un auto negro con placas de California, que avanzaba lentamente cerca del campo. Luego notó que el conductor observaba a los niños que jugaban. Llámeme.
Muy bien. Describió al conductor como un hombre de cabello largo y barba. Yo sentía que algo no estaba bien. Hall le dijo al detective James que cuando miró al rostro del extraño, sintió escalofríos en la espalda. Hall declaró que el cabello en la nuca se le erizó al ver a este individuo, así que concentró su mirada en el sujeto. Cuando el vehículo comenzaba a alejarse, Hall tuvo la cautela de anotar su número de matrícula. Al día siguiente, el profesor de gimnasia supo que Vicky Lynn Hoskinson había desaparecido y creyó que su testimonio podría ser relevante. Cuando obtuvimos el número de matrícula de Sam y escuchamos su historia, me entusiasmé porque esta tal vez fuera la oportunidad que buscábamos. El FBI tardaría unas horas en detectar al dueño del automóvil por su número de matrícula. Los investigadores no hallaban una conexión entre la extraña mujer del centro comercial y el hombre de barba en el auto. Centro de comando. Los investigadores del caso se sentían muy perturbados porque cada hora que pasaba indicaba menos probabilidades de que Vicky viviera y disminuía con cada hora. El tiempo conspiraba y el regreso de Vicky Lynn era más improbable a medida que el segundo día terminaba. ...19 de septiembre de 1984... ...tercer día en busca de Vicky Lynn Hoskinson. Aquella tarde la señora Carson ofreció una conferencia de prensa con su familia. Rogó por el regreso de Vicky. Mis hijos son todo para mí. Al llegar a millones de personas a través de las noticias vespertinas, ella esperaba que alguien se presentara con información sobre el paradero de su pequeña hija. Por momentos tenía la esperanza de que la encontrarían. Y por momentos esperaba que vinieran a decirme que habían encontrado su cuerpo. Fue como una montaña rusa. Y pensaba, ¿acaso tendré un funeral en 3 días? ¿Tendré a mi hija entre mis brazos en 3 días? ¿Será ella uno de esos niños que jamás vuelven a su hogar? Poco a poco el FBI avanzaba hacia la respuesta. La matrícula condujo a un hombre de 28 años en Los Ángeles llamado Frank Jarvis Atwood. La información fue entregada a la División de Identificaciones del FBI para verificar antecedentes. Como a las 10 de esa noche recibimos por fax información acusatoria desde la División de Identificaciones. Y eso nos sorprendió porque notamos que había una condena previa por acoso infantil y otra por secuestro. Frank Atwood estaba en libertad bajo palabra en California. El FBI de Arizona alertó a sus agentes. Decidieron no decirle nada a los Carson hasta no saber más. A la mañana siguiente, el cuarto día en el caso de Vicky Lynn Hoskinson, los agentes fueron a la dirección de registro del vehículo en Los Ángeles. Era la casa de los padres de Atwood, el general de brigada retirado del ejército Frank Atwood padre y su esposa. Señor y señora Atwood, nos gustaría hacerle algunas... Los Atwood sabían que en el pasado su hijo había transgredido la ley. También dijeron que los había visitado unos días antes, pero que no sabían dónde estaba en ese momento. Los agentes les dijeron que él estaría involucrado en el secuestro de una niña y que el tiempo era vital. Les diré que voy a darles mi tarjeta. Los padres no tenían información para compartir. Si él se contacta con cualquiera de ustedes... Los agentes dejaron sus tarjetas en caso de que los Atwood tuvieran alguna novedad. Su madre lo sobreprotegía y el padre
escuchaba nuestras súplicas de que si podíamos actuar lo suficientemente rápido, tal vez Vicky Lynn sería recuperada con vida. Yo contesté. Debo decirles, Unas horas después de que se fueran los agentes, los Atwood recibieron un llamado. ¿Dónde estás? Mamá, Era su hijo Frank. Necesitaba ayuda. Dijo que su automóvil se le había malogrado en Texas y que necesitaba que le enviaran dinero para poder repararlo. sí. Su madre anotó la dirección y le dijo que no se preocupara. Su padre copió la dirección y salió de la casa. Yo debo decirles que mi hijo... Telefoneó al FBI. El taller de Chuck. Les dio la dirección de un taller en Kerrville, Texas, donde su hijo Frank y un amigo esperaban dinero para una nueva caja de velocidades. Centro de comando. La oficina de California llamó a los agentes en Arizona, quienes a su vez llamaron a los de Texas solicitando la captura de Frank Atwood. La oficina de Texas llamó al taller. Sí, sí. El responsable del taller confirmó que Atwood estaba ahí con otro hombre. No vio a nadie más con ellos. No sabía si Atwood estaba armado. Los agentes le pidieron que entretuviera al fugitivo. El mecanismo para arrestar a Frank Atwood se puso en movimiento. Había un llamado que el agente Bagley no estaba seguro de hacer. El problema es informar o no a los padres de que tenemos una buena pista en el caso. Sucede demasiado rápido. Nos preocupa que Vicky Lynn esté con él en su automóvil. Pasa todo tipo de ideas por nuestra mente. Finalmente decidieron informar a los Carson sobre este giro en el caso de su hija desaparecida. La historia era muy importante para que fuera un secreto por mucho tiempo. Vinieron a casa antes del arresto y nos dijeron brevemente que estaban a punto de hacer un arresto en otro estado y que iba a estar en televisión. En resumen, nos informaron de la situación, quién era el sujeto que arrestarían. No había señales de Vicky, lo tenían bajo vigilancia. Sin saber del paradero de la pequeña o si aún estaba viva, los agentes federales se movilizaron para arrestar a Frank Atwood por secuestro. Debe permanecer afuera, señor. Claro. ¿Cigarrillos? 4 días después de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson, el FBI hacía un arresto en Kerrville, Texas. Frank Atwood y su compañero de viaje, James McDonald, fueron arrestados sin incidentes en un taller de reparación de automóviles y detenidos por sospecha de secuestro. No había señales de Vicky. Gary Damers, del departamento del alguacil de Tucson, se dirigió a Texas para interrogarlo. Él nos dijo que hablaría acerca de determinadas cosas y que había ciertas cosas de las cuales no hablaría. Parte de la información que nos suministró fue que él en efecto había estado en el área de Tucson. Los antecedentes de Atwood por abuso infantil y secuestro lo hacían sospechoso en este caso. Atwood admitió haber estado en el vecindario de Vicky el lunes 17 de septiembre, el día que ella desapareció. Dijo que había estado en un parque cercano. Hacia las 3 en punto se fue para comprar drogas y regresó 2 horas después, aproximadamente a las 5 p.m. No habló de su paradero en esas 2 horas. Declaró que no era responsable por la desaparición de Vicky.
James McDonald corroboró la historia de Atwood. Como a las 5:30 o 6. Del día en cuestión, le dijo a los investigadores que él y Atwood habían discutido en el parque, aproximadamente a las 3. Después, Atwood se fue en su auto durante unas 2 horas. ¿No volvió a verlo? ¿Dónde estabas? McDonald dijo que cuando Atwood regresó alrededor de las 5, tenía sangre en sus manos y ropas. Atwood le dijo que había peleado con un vendedor de drogas y lo había apuñalado. McDonald le dio a las autoridades los nombres de otras personas de Tucson a las que él y Atwood frecuentaban. En su mayoría transeúntes. Oficialmente, el foco se desvió de la mujer misteriosa en el centro comercial y se concentró en Atwood. Pero Debbie Carson no quería desistir por completo de la teoría de la dama del centro comercial. Al principio yo quería aferrarme a la teoría de que tal vez fuera una mujer que quizá había perdido un hijo y trataba de reemplazarlo. Creo que eso fue lo que me mantuvo de pie en esa semana, que posiblemente fuera alguien, una persona que cuidara bien de mi Vicky. Aunque la señora Carson tenía esperanzas, los investigadores no eran optimistas respecto de un final feliz. Hey, mamá, te amo. Yo también te amo. Cuando él fue arrestado y ella no estaba con él, comencé a percibir la realidad de que esas palabras, te amo, serían las últimas palabras que escucharía decir a mi hija. El FBI solicitaba una orden para buscar el auto de Atwood y las autoridades de Arizona volvían a Tucson para dar con los vendedores mencionados por McDonald. 2 hombres afirmaban que Atwood había pasado unas cuantas noches en su casa rodante. Uno de ellos, conocido como Mad Dog, recordó haberlo visto allí en la noche del lunes, la noche de la desaparición de Vicky. Su historia respaldaba lo dicho al FBI por el compañero de Atwood, Jim McDonald. McDonald dijo que había observado que Atwood tenía el lunes por la tarde sangre en sus ropas, en su cuchillo y en sus botas. Mad Dog dijo lo mismo por separado, que había observado lo mismo en su remolque y que incluso habían hablado de que Atwood debía librarse de sus ropas y del cuchillo. Los agentes presentaron una orden y registraron la casa rodante buscando evidencia que sugiriera secuestro o asesinato. Al comienzo parecía que la búsqueda había sido fructífera. Hallaron una manta que parecía manchada con sangre y un cepillo para el cabello que parecía ser de Atwood. Ambos fueron sometidos a análisis de sangre y fibras. Ninguno reveló nada. Jamás hallaron las ropas ni el cuchillo de Atwood. Continuó la búsqueda de evidencia en contra de Atwood y de algún rastro de la víctima. Los agentes y detectives del FBI, incluyéndome, continuaron buscando a Vicky Lynn Hoskinson. Había una sensación de frustración por no poder localizarla. El área es amplia, es mucho desierto y... usando toda la capacidad de investigación disponible, no habíamos podido localizarla, pero continuábamos en busca de cualquier tipo de pista. Las pistas hacia el paradero de Vicky eran escasas, pero los detectives seguían recorriendo el parque donde Atwood había pasado gran parte de su tiempo en Tucson. Dieron con una pareja que conocía a Frank Atwood. Ellos afirmaron haber visto al sospechoso con ropas ensangrentadas el día en que Vicky desapareció. Como a los otros, Atwood les dijo que había apuñalado a un vendedor de drogas traidor.
Aunque eso era posible, una puñalada exactamente en el momento de la desaparición de Vicky parecía extender la coincidencia. Ahora los investigadores confirmaban la historia que sugería la culpabilidad de Atwood, pero no tenían evidencias físicas ni un cadáver. Para probar que Vicky había estado en su auto, necesitaban que algún cabello o fibra en el auto coincidiera con los recolectados en el cuarto de la víctima. Pero no tuvieron éxito. No conseguimos cabellos, fibras, ni sangre para poder identificar. En esa época, y hasta el día de hoy, los mejores expertos forenses de Estados Unidos estaban en el FBI, y ellos fueron los que analizaron el vehículo. Entonces, considero que si había algo allí que pudiera ser encontrado, ellos lo habrían encontrado. Lo que los agentes buscaban no estaba dentro del automóvil, sino en su parte externa. Los examinadores tomaron una muestra de pintura de la bicicleta de Vicky para compararla con una mancha rosa en el parachoques delantero de Atwood. La mancha de algunos milímetros de ancho fue examinada en la unidad de análisis de materiales del FBI. El examinador al que se le asignó el caso falleció poco después de concluir con las pruebas. El ex agente especial James Corby analizaría la diminuta evidencia. En general, la víctima de un crimen, uno no tiene relación con la víctima o su familia. Trabajamos en tantos casos como ese que uno intenta no involucrarse, pero es demasiado difícil cuando un crimen involucra a un bebé o a un niño, a alguien que se encuentra indefenso. Y es entonces cuando tú trabajas más duro para tratar de establecer algo en el caso. Pero si no está allí, bueno, no está allí. Aunque por cierto creo que uno se toma el caso de una manera crítica. Creo que es nuestra naturaleza. Las pruebas químicas y microscópicas de Corby determinaron que la pintura de la bicicleta y la pintura hallada en el parachoques coincidían. Corby también halló en la bicicleta cromado del parachoques. Entonces lo que tenemos es un intercambio de materiales. La pintura de la víctima en el auto del sospechoso y el cromado del auto del sospechoso en la bicicleta de la víctima. Este intercambio de materiales establece el contacto entre la bicicleta y el automóvil. Era algo positivo, pero sin un cadáver no era suficiente para acusar a Frank Atwood por el asesinato de Vicky Lynn Hoskinson. Las autoridades se preparaban para un caso difícil, con pocos testigos, pocos indicios y ningún cuerpo. El caso contra Atwood podía escurrirse a través de cualquiera de esas grietas. Casi 3 semanas después de que la pequeña Vicky Lynn Hoskinson desapareciera en una calle de su vecindario de Tucson, Frank Atwood, hijo, fue arrestado en Texas y acusado por secuestro. Vicky seguía desaparecida y se presumía muerta. Los investigadores sabían que si su cuerpo no era recuperado, un proceso por asesinato sería casi imposible. La comunidad de Tucson vivía esta pesadilla día a día. Pronto se supo que Atwood ya se había escurrido entre las grietas antes. Estaba en libertad condicional, tras cumplir 3 de los 5 años de una condena por cargos de abuso infantil. Esto involucraba a un niño de 7 años y el cargo se redujo al de secuestro, luego de un acuerdo con el fiscal. Los ciudadanos de Tucson marchaban enfurecidos por las calles, detrás de los padres de Vicky, repudiando la indulgencia de la ley con los abusadores. Muchos llevaban cintas amarillas para demostrar su fe en el regreso de Vicky. Atwood luchó por su extradición de Texas a Arizona.
Sin evidencia de que Vicky hubiera sido llevada a través de los límites estatales, el FBI retiró los cargos federales contra Frank Atwood. Pero el cargo por secuestro permanecía. En noviembre, a más de un mes de la desaparición de Vicky, Atwood regresó a Arizona bajo fuerte custodia para el juicio por secuestro. Se le negó una fianza. Recuerdo el día en que me dijeron, escucha, es probable que esto lleve al menos 6 meses. Y yo pensaba, ¿6 meses? No me digan eso. ¿Cómo imaginar que nos llevaría casi 3 años? El 3 de diciembre de 1984, Frank Jarvis Atwood, hijo, prolijamente rasurado, se declaró inocente en su proceso. Debido a la publicidad, el juez ordenó que el juicio de Atwood se trasladara de Tucson a Phoenix. La selección del jurado sería lenta y difícil, tardando casi 6 semanas, pero el caso siguió adelante. El 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro cerca de la carretera principal encontró un pequeño cráneo humano al noroeste de Tucson. De inmediato aislamos el área. El FBI fue convocado para ayudar. Trabajamos sistemáticamente en el lugar. Lo que había sucedido era que el cuerpo había sido descuartizado. Los animales habían movido unas cuantas partes y nosotros debimos tomarnos nuestro tiempo. Creo que estuvimos allí por 5 días recolectando todo lo que podíamos obtener. Unas 100 personas analizaron meticulosamente 52 kilómetros cuadrados de desierto. Los investigadores fotografiaron el área. Los técnicos forenses marcaron zonas en las cuales se debía recolectar evidencia. En un caso con tan poca evidencia física, no notar el más mínimo fragmento de hueso podía ser un grave error. Durante 5 días, las autoridades recuperaron y registraron fragmentos de huesos, su ubicación y estado. A fines de mayo de 1985, se enviaron al laboratorio más de 20 bolsas de evidencia. Había también una porción de mandíbula inferior que aún tenía dientes. Un testigo se presentó y declaró haber visto a Atwood llegar al área con una niña e irse solo más tarde. El forense descubrió que la prueba de los huesos coincidía con una exposición de 8 meses a la intemperie. Los registros dentales probaron que eran los restos de Vicky Lynn Hoskinson. Encontraron una mandíbula, la mandíbula inferior, en la cueva de una ardilla. Un año después, una de las personas de investigación y rescate que buscaba sus restos llevó un ramo de flores a la cueva, donde había encontrado la mandíbula inferior. Vicky Lynn afectó a muchas personas. Personas que no la conocieron como la niña deportista y llena de vida que teníamos. Y no creo que nadie que viviera aquí en esa época pueda olvidar jamás cómo esta comunidad se unió gracias a ella. La familia de Vicky la sepultó el 30 de mayo de 1985. Muchas personas asistieron a su funeral. La gente se sentía indignada porque habían cegado la vida de una niña a tan corta edad. Debbie Carlson juró que la muerte de su hija tendría significado para quienes estaban vivos. Me hice muy activa políticamente para luchar por los derechos de los niños. Y
logramos cambiar un par de leyes en el estado de Arizona. Esta fue mi tabla de salvación, porque me permitió seguir adelante, me permitió superar el dolor, el desgarro y el dolor en mi corazón. Sentía que estaba haciendo algo positivo por Vicky y por los otros niños. Sentía que mi hija no había muerto en vano. Tenía significado. Frank Atwood fue procesado por asesinato en primer grado. El 26 de marzo de 1987, 2 años y medio después de la desaparición de Vicky, lo declararon culpable. Frank Atwood fue sentenciado a muerte. Pero un caso como este nunca se cierra. 16 años después, los recuerdos persisten. Nunca olvidaré el sonido de un helicóptero. Hasta hoy, cuando escucho un helicóptero, recuerdo aquellos días. Recuerdo el olor en el aire, la época del año y el sonido de un helicóptero. Los investigadores recorrieron el centro comercial, incluida la tienda cuya bolsa llevaba la mujer. Oficial Nolan, departamento del alguacil. Mire este boceto. Allí alguien reconoció a la mujer, recordando que una niña estaba con ella. E incluso comentó que la mujer usaba un sombrero de ala ancha. Este detalle no estaba incluido en el boceto. A medida que aparecían nuevos testigos, todo Tucson tenía la esperanza de que Vicky Lynn Hoskinson fuera encontrada con vida. A pesar de sus dudas, los investigadores siguieron su única pista. Necesitaban identificar a la mujer del centro comercial, que según una testigo había secuestrado a Vicky. En un colegio cerca de allí, un estudiante creyó reconocer el rostro de la mujer. ¿La viste? Yo la vi. ¿Dónde la viste? Ayer fuera de mi casa. Dijo haber visto a la mujer con la pequeña en un automóvil oscuro la tarde anterior. Recordaba que el automóvil era un Monte Carlo negro. Una pequeña niña parecida a Vicky miraba por la ventanilla. Él creía que la mujer que conducía era la misma que mostraba el boceto. Discúlpeme. Los investigadores se preguntaban si era el mismo auto visto en el vecindario por los niños en bicicleta. Muy bien, está bien. El Monte Carlo que fue visto era una pista para nosotros porque parecía tener en verdad mucha importancia, pero no pudimos hacer mucho con él. Buscamos modelos Monte Carlo y no conseguimos nada de eso. En el centro de comando seguían apareciendo testigos de todas las edades. Una madre llegó con su hijo de 3 años. Lo ayudó a describir qué había visto el día anterior. Ellos vivían del otro lado de la calle donde fuera hallada la bicicleta de Vicky. Aquella tarde, dijo, su hijo jugaba en el patio delantero. Cuando ella entró en la casa por un momento, el niño dijo que vio a una pequeña en una bicicleta rosa y un automóvil negro de carrera que la atropelló. Dijo que una niña grande de cabello largo bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Parecía que este niño había sido testigo del secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Y de qué color era? Negro.
negro. Su descripción ría al lugar con su hija para recuperar la bicicleta de Vicky. ¡Vicky! En una casa vecina, Stephanie preguntó si alguien había visto a su hermana menor. ¡Vicky! Nadie respondió. No hay nadie en casa. Poco después de cargar en el auto la bicicleta de Vicky, la señora Carson se sintió abrumada. Estaba regresando a casa y comencé a llorar sin control. Simplemente sentí que algo estaba mal. Algo salía de lo habitual. Algo estaba mal. De acuerdo, ¿cuándo vio a su hija por última vez? La señora Carson llamó a la oficina del alguacil del condado de Pima y le pidió al señor Carson que volviera de su trabajo. Su hija había desaparecido solo 90 minutos antes, pero en la comunidad creció rápidamente la preocupación. Todos reaccionaron de la misma manera. Algo estaba mal. Había algo que no era correcto en esa situación. Voy a darles mi Vicky fue al tarjeta. buzón de correo hace 15 minutos. Debbie Carson entregó fotos de Vicky a los agentes del departamento del alguacil del condado de Pima. La policía siguió el recorrido de Vicky para ver dónde ella tendría problemas. Su destino era el buzón de correo frente a una tienda, cerca de un cruce muy transitado, a unas pocas calles de su casa. Sí, señor. ¿Cómo está? Soy Tom Kerner, de la oficina del comisionado. Se le preguntó al gerente si había visto a la niña de 8 años. ¿La ha visto? ¿Usted la reconoce? El gerente la vio comprar en la tienda antes, pero no la había visto ese día. ¿La ha visto, digamos, en las últimas 2 horas? Los agentes también recorrieron el vecindario circundante. Investigaron primero en la casa de su mejor amiga. La señora Spencer informó que ella y su hija no habían visto a Vicky ese día. Luego su hijo de 5 años dijo algo. ¿Has visto a Vicky? Dijo que Vicky había pasado por allí buscando a Jennifer. Hey, ¿está Jennifer ahí? Él contestó que Jennifer no estaba allí y Vicky se alejó en bicicleta hacia su casa. Según parecía, ya había enviado la tarjeta. Dile. ¿La viste allí? en el sendero de bicicleta? Cuando el pequeño terminaba su historia, 2 niños mayores se acercaron a la gente. Afirmaron que también habían visto a Vicky alejándose de la tienda. ¿Has visto a Vicky? Momentos antes de sobrepasarla, habían visto un auto negro con placas de California. Ellos lo habrían encontrado. Lo que los agentes buscaban no estaba dentro del automóvil, sino en su parte externa. Los examinadores tomaron una muestra de pintura de la bicicleta de Vicky para compararla con una mancha rosa en el parachoques delantero de Aglet. La mancha de algunos milímetros de ancho fue examinada en la unidad de análisis de materiales del FBI. El examinador al que se le asignó el caso falleció poco después de concluir con las pruebas. El ex agente especial James Corby analizaría la diminuta evidencia. En general, la víctima de un crimen, uno no tiene relación con la víctima o su familia. Trabajamos en tantos casos como ese que uno intenta no involucrarse, pero es demasiado difícil cuando un crimen involucra a un bebé o a un niño, a alguien que se encuentra indefenso. Y es entonces cuando tú trabajas más duro para tratar de establecer algo en el caso. Pero si no está allí, bueno, no está allí. Aunque por cierto creo que uno se toma el caso de una manera crítica. Creo que es nuestra naturaleza. Las pruebas químicas y microscópicas de Corby determinaron que la pintura de la bicicleta y la pintura hallada en el parachoques coincidían. Corby también halló en la bicicleta cromado del parachoques. Entonces lo que tenemos es un intercambio de materiales. La pintura de la víctima en el auto del sospechoso y el cromado del auto del sospechoso en la bicicleta de la víctima.
Este intercambio de materiales establece el contacto entre la bicicleta y el automóvil. Era algo positivo, pero sin un cadáver no era suficiente para acusar a Frank Atwood por el asesinato de Vicky Lynn Hoskinson. Las autoridades se preparaban para un caso difícil, con pocos testigos, pocos indicios y ningún cuerpo. El caso contra Atwood podía escurrirse a través de cualquiera de esas grietas. Casi 3 semanas después de que la pequeña Vicky Lynn Hoskinson desapareciera en una calle de su vecindario de Tucson, Frank Atwood, hijo, fue arrestado en Texas y acusado por secuestro. Vicky seguía desaparecida y se presumía muerta. Los hombres afirmaban que Atwood había pasado unas cuantas noches en su casa rodante. Uno de ellos, conocido como Mad Dog, recordó haberlo visto allí en la noche del lunes, la noche de la desaparición de Vicky. Su historia respaldaba lo dicho al FBI por el compañero de Atwood, Jim McDonald. McDonald dijo que había observado que Atwood tenía el lunes por la tarde sangre en sus ropas, en su cuchillo y en sus botas. Mad Dog dijo lo mismo por separado, que había observado lo mismo en su remolque y que incluso habían hablado de que Atwood debía librarse de sus ropas y del cuchillo. Los agentes presentaron una orden y registraron la casa rodante buscando evidencia que sugiriera secuestro o asesinato. Al comienzo parecía que la búsqueda había sido fructífera. Hallaron una manta que parecía manchada con sangre y un cepillo para el cabello que parecía ser de Atwood. Ambos fueron sometidos a análisis de sangre y fibras. Ninguno reveló nada. Jamás hallaron las ropas ni el cuchillo de Atwood. Continuó la búsqueda de evidencia en contra de Atwood y de algún rastro de la víctima. Los agentes y detectives del FBI, incluyéndome, continuaron buscando a Vicky Lynn Hoskinson. Había una sensación de frustración por no poder localizarla. El área es amplia, es mucho desierto y... usando toda la capacidad de investigación disponible, no habíamos podido localizarla. Pero continuábamos en busca de cualquier tipo de pista. Las pistas hacia el paradero de Vicky eran escasas, pero los detectives seguían recorriendo el parque donde Atwood había pasado gran parte de su tiempo en Tucson. Dieron con una pareja que conocía a Frank Atwood. Ellos afirmaron haber visto al sospechoso con ropas ensangrentadas el día en que Vicky desapareció. Como a los otros, Atwood les dijo que había apuñalado a un vendedor de drogas traidor. Aunque eso era posible, una puñalada exactamente en el momento de la desaparición de Vicky parecía extender la coincidencia. Ahora los investigadores confirmaban la historia que sugería la culpabilidad de pocos indicios y ningún cuerpo. El caso contra Atwood podía escurrirse a través de cualquiera de esas grietas. Casi 3 semanas después de que la pequeña Vicky Lynn Hoskinson desapareciera en una calle de su vecindario de Tucson, Frank Atwood, hijo, fue arrestado en Texas y acusado por secuestro. Vicky seguía desaparecida y se presumía muerta. Los investigadores sabían que si su cuerpo no era recuperado, un proceso por asesinato sería casi imposible. La comunidad de Tucson vivía esta pesadilla día a día. Pronto se supo que Atwood ya se había escurrido entre las grietas antes.
estaba en libertad condicional, tras cumplir 3 de los 5 años de una condena por cargos de abuso infantil. Esto involucraba a un niño de 7 años y el cargo se redujo al de secuestro, luego de un acuerdo con el fiscal. Los ciudadanos de Tucson marchaban enfurecidos por las calles, detrás de los padres de Vicky, repudiando la indulgencia de la ley con los abusadores. Muchos llevaban cintas amarillas para demostrar su fe en el regreso de Vicky. Atwood luchó por su extradición de Texas a Arizona. Sin evidencia de que Vicky hubiera sido llevada a través de los límites estatales, el FBI retiró los cargos federales contra Frank Atwood, pero el cargo por secuestro permanecía. En noviembre, a más de un mes de la desaparición de Vicky, Atwood regresó a Arizona bajo fuerte custodia para el juicio por secuestro. Se le negó una fianza. Recuerdo el día en que me dijeron, escucha, es probable que esto lleve al menos 6 meses. Y yo pensaba, ¿6 meses? No me digan eso. ¿Cómo imaginar que nos llevaría casi 3 años? El 3 de diciembre de 1984, Frank Jarvis Atwood, hijo, prolijamente rasurado, se declaró inocente en su proceso. Debido a la publicidad, el juez ordenó que el juicio de Atwood se trasladara de Tucson a Phoenix. La selección del jurado sería lenta y difícil, tardando casi 6 semanas, pero el caso siguió adelante. El 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro cerca de la carretera principal encontró un pequeño cráneo humano al noroeste de Tucson. De inmediato aislamos una pequeña en una bicicleta rosa y un automóvil negro de carrera que la atropelló. Dijo que una niña grande de cabello largo bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Parecía que este niño había sido testigo del secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Y de qué color era? Negro. Negro. Su descripción reavivó las sospechas de que Vicky podía haber sido raptada por la mujer del centro comercial. Pero él era demasiado pequeño para dar más detalles útiles. Y su madre no había escuchado ni visto nada. Los agentes inspeccionaron el lugar donde se había hallado la bicicleta de Vicky Lynn, por si algo pudo haber pasado inadvertido. El agente Bagley hizo un hallazgo crucial. Un detalle que antes no había sido reportado. Había una muesca reciente en un poste a 40 o 45 centímetros del suelo y no era el punto de contacto para un auto grande. Me parecía que estaba recién hecha. Me dio la impresión de que el auto habría golpeado la bicicleta y luego chocado contra este poste. Llegó a la conclusión de que el pequeño auto negro con placas de California visto a unos metros podría haber sido el auto que chocara al poste a esa altura. No hay evidencia. El agente preguntó si otros investigadores habían recibido reportes de un auto negro de otro estado en el área. Un detective los había recibido. Ese mismo día le había tomado declaración a Sam Hall, el profesor de gimnasia de la escuela primaria. Hall habló de un vehículo sospechoso en el campo de la escuela el 17 de septiembre a las 3 de la tarde, 20 minutos antes de que Vicky fuera vista por última vez en el vecindario. Dijo que primero advirtió un auto negro con placas de California, que avanzaba lentamente cerca del campo. Luego notó que el conductor observaba a los niños que jugaban. Llámeme. Muy bien. Describió al conductor como un hombre de cabello largo y barba. Yo sentía que algo no estaba bien. Hall le dijo al detective James que cuando miró al rostro del extraño, sintió escalofríos en la espalda.
Hall declaró que el cabello en la nuca se le erizó. 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro cerca de la carretera principal encontró un pequeño cráneo humano al noroeste de Tucson. De inmediato aislamos el área. El FBI fue convocado para ayudar. Trabajamos sistemáticamente en el lugar. Lo que había sucedido era que el cuerpo había sido descuartizado. Los animales habían movido unas cuantas partes y nosotros debimos tomarnos nuestro tiempo. Creo que estuvimos allí por 5 días recolectando todo lo que podíamos obtener. Unas 100 personas analizaron meticulosamente 52 kilómetros cuadrados de desierto. Los investigadores fotografiaron el área. Los técnicos forenses marcaron zonas en las cuales se debía recolectar evidencia. En un caso con tan poca evidencia física, no notar el más mínimo fragmento de hueso podía ser un grave error. Durante 5 días, las autoridades recuperaron y registraron fragmentos de huesos, su ubicación y estado. A fines de mayo de 1985, se enviaron al laboratorio más de 20 bolsas de evidencia. Había también una porción de mandíbula inferior que aún tenía dientes. Un testigo se presentó y declaró haber visto a Atwood llegar al área con una niña e irse solo más tarde. El forense descubrió que la prueba de los huesos coincidía con una exposición de 8 meses a la intemperie. Los registros dentales probaron que eran los restos de Vicky Lynn Hoskinson. Encontraron una mandíbula, la mandíbula inferior, en la cueva de una ardilla. Un año después, una de las personas de investigación y rescate que buscaba sus restos llevó un ramo de flores a la cueva, donde había encontrado la mandíbula inferior. Vicky Lynn afectó a muchas personas. Personas que no la conocieron como la niña deportista y llena de vida que teníamos. Y no creo que nadie que viviera aquí en esa época pueda olvidar jamás. ¿Jennifer ahí? Él contestó que Jennifer no estaba allí y Vicky se alejó en bicicleta hacia su casa. Según parecía, ya había enviado la tarjeta. Dile, ¿la ¿Por viste aquí? en el sendero de bicicleta? Cuando el pequeño terminaba su historia, 2 niños mayores se acercaron a la gente. Afirmaron que también habían visto a Vicky alejándose de la tienda. ¿Has visto a Vicky? Momentos antes de sobrepasarla, habían visto un auto negro con placas de California. Avanzaba tan lento que también lo sobrepasaron con sus bicicletas. Dijeron que se dirigía hacia Vicky, pero no esperaron para ver si el auto la sobrepasaba. Y no vieron al conductor. Si hace contacto con cualquiera de ustedes, Los investigadores consideraron que un auto de otro estado a baja velocidad y justo cuando Vicky desaparecía, era sospechoso. les diré que voy a darles mi tarjeta. Aunque podría tratarse solo de un visitante en busca de una dirección, el alguacil debía considerar la posibilidad de que la pequeña hubiera sido secuestrada. Las autoridades toman muy en serio un caso así. Han aprendido a prepararse para lo peor. El alguacil llamó al detective de homicidios Gary Damers. El alguacil decidió que era importante que el destacamento de homicidios manejara este caso, ¿no? Dada la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson,
Teníamos la sensación de que había sido secuestrada y que estábamos frente a un proceso que podía llegar a convertirse en un caso de homicidios. Por eso fuimos convocados antes de lo habitual. Pocas horas después se cerró una escuela primaria cercana y se armó allí un centro de comando. Ese fue el centro de información para cualquier dato o pista. La noticia de la desaparición de Vicky fue difundida y no hubo problemas en hallar voluntarios para los teléfonos. Hubo un aluvión de llamados. Los agentes del alguacil, junto a cientos de voluntarios, organizaron una inspección del área. Se desplegaron en círculos concéntricos desde el último lugar donde Vicky había sido vista. Recorrieron los campos buscando señales de la niña. Los agentes federales se movilizaron para arrestar a Frank Atwood por secuestro. Debe permanecer afuera, señor. Claro. ¿Cigarrillos? 4 días después de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson, el FBI hacía un arresto en Kerrville, Texas. Frank Atwood y su compañero de viaje, James McDonald, fueron arrestados sin incidentes en un taller de reparación de automóviles y detenidos por sospecha de secuestro. No había señales de Vicky. Gary Damers, del departamento del alguacil de Tucson, se dirigió a Texas para interrogarlo. Él nos dijo que hablaría acerca de determinadas cosas y que había ciertas cosas de las cuales no hablaría. Parte de la información que nos suministró fue que él en efecto había estado en el área de Tucson. Los antecedentes de Atwood por abuso infantil y secuestro lo hacían sospechoso en este caso. Atwood admitió haber estado en el vecindario de Vicky el lunes 17 de septiembre, el día que ella desapareció. Dijo que había estado en un parque cercano. Hacia las 3 en punto se fue para comprar drogas y regresó 2 horas después, aproximadamente a las 5 p.m. No habló de su paradero en esas 2 horas. Declaró que no era responsable por la desaparición de Vicky. James McDonald corroboró la historia de Atwood. Como a las 5:30 o 6. Del día en cuestión, le dijo a los investigadores que él y Atwood habían discutido en el parque, aproximadamente a las 3. Después, Atwood se fue en su auto durante unas 2 horas. ¿No volvió a verlo? ¿Dónde estabas? McDonald dijo que cuando Atwood regresó alrededor de las 5, tenía sangre en sus manos y ropas. Atwood le dijo que había peleado con un vendedor de drogas y lo había apuñalado. McDonald le dio a las autoridades los nombres de otras personas de Tucson a las que él y Atwood frecuentaban. En su mayoría transeúntes. Oficialmente, el foco se desvió de la mujer misteriosa en el centro comercial y se concentró en Atwood. Pero Debbie Carson no quería desistir por completo de la teoría de la dama del centro comercial. A medida que aparecían nuevos testigos, todo Tucson tenía la esperanza de que Vicky Lynn Hoskinson fuera encontrada con vida. A pesar de sus dudas, los investigadores siguieron su única pista. Necesitaban identificar a la mujer del centro comercial, que según una testigo había secuestrado a Vicky. En un colegio cerca de allí, un estudiante creyó reconocer el rostro de la mujer. ¿La viste? Yo la vi. ¿Dónde la viste? Ayer fuera de mi casa. Dijo haber visto a la mujer con la pequeña en un automóvil oscuro la tarde anterior. Recordaba que el automóvil era un Monte Carlo negro. Una pequeña niña parecida a Vicky miraba por la ventanilla.
Él creía que la mujer que conducía era la misma que mostraba el boceto. Discúlpeme. Los investigadores se preguntaban si era el mismo auto visto en el vecindario por los niños en bicicleta. Muy bien, está bien. El Monte Carlo que fue visto era una pista para nosotros porque parecía tener en verdad mucha importancia, pero no pudimos hacer mucho con él. Buscamos modelos Monte Carlo y no conseguimos nada de eso. En el centro de comando seguían apareciendo testigos de todas las edades. Una madre llegó con su hijo de 3 años. Lo ayudó a describir qué había visto el día anterior. Ellos vivían del otro lado de la calle donde fuera hallada la bicicleta de Vicky. Aquella tarde, dijo, su hijo jugaba en el patio delantero. Cuando ella entró en la casa por un momento, el niño dijo que vio a una pequeña en una bicicleta rosa y un automóvil negro de carrera que la atropelló. Dijo que una niña grande de cabello largo bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Parecía que este niño había sido testigo del secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Y de qué color era? Negro. Negro. Su descripción reavivó las sospechas de que Vicky podía haber sido raptada por la mujer del centro comercial. Pero él era demasiado pequeño para dar más detalles útiles. Y su madre no había escuchado ni visto nada. Los agentes inspeccionaron el lugar donde se había hallado la bicicleta de Vicky Lynn, por si se había visto a la niña de 8 años. ¿La ha visto? ¿Usted la reconoce? El gerente la vio comprar en la tienda antes, pero no la había visto ese día. ¿La ha visto, digamos, en las últimas 2 horas? Los agentes también recorrieron el vecindario circundante. Investigaron primero en la casa de su mejor amiga. La señora Spencer informó que ella y su hija no habían visto a Vicky ese día. Luego su hijo de 5 años dijo algo. ¿Has visto a Vicky? Dijo que Vicky había pasado por allí buscando a Jennifer. Hey, ¿está Jennifer ahí? Él contestó que Jennifer no estaba allí y Vicky se alejó en bicicleta hacia su casa. Según parecía, que había enviado la tarjeta. Dile. ¿La viste allí? en el sendero de bicicleta? Cuando el pequeño terminaba su historia, 2 niños mayores se acercaron a la gente. Afirmaron que también habían visto a Vicky alejándose de la tienda. ¿Has visto a Vicky? Momentos antes de sobrepasarla, habían visto un auto negro con placas de California. Avanzaba tan lento que también lo sobrepasaron con sus bicicletas. Dijeron que se dirigía hacia Vicky, pero no esperaron para ver si el auto la sobrepasaba. Y no vieron al conductor. Si hace contacto con cualquiera de ustedes, Los investigadores consideraron que un auto de otro estado a baja velocidad y justo cuando Vicky desaparecía, era sospechoso. les diré que voy a darles mi tarjeta. Aunque podría tratarse solo de un visitante en busca de una dirección, el alguacil debía considerar la posibilidad de que la pequeña hubiera sido secuestrada. Las autoridades toman muy en serio un caso así. Han aprendido a prepararse para lo peor. El alguacil llamó al detective de homicidios Gary Damers. El alguacil decidió que era importante que el destacamento de homicidios manejara este caso, ¿no? Dada la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson, teníamos la sensación de que había sido secuestrada y que estábamos frente a un proceso que podía llegar a convertirse en un caso de homicidios. Por eso fuimos convocados antes de lo habitual.
Pocas horas después se cerró una escuela primaria cercana y se armó allí un centro de comando.